Hey, buenas a todos, bienvenidos a este intento de animación, si se le puede llamar así. Bueno, a lo que vamos, la participación de Colombia en la Guerra de las Coreas. Para hablar de este tema nos tenemos que meter de lleno en la guerra. Corría el año 1950, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La economía global se encontraba recuperándose de las heridas que le había dejado. Por lo que no se esperaba del mundo es que estaba encaminándose un conflicto igual o peor, la Guerra Fría. Pues después de la derrota del Imperio japonés, los territorios que este había poseído volvieron a sus dueños originales. Esto nos lleva a Corea, uno de los países que fue la excepción a lo anterior, pues este se dividió en dos, el sur respaldado por Estados Unidos y el norte respaldado por la Unión Soviética, ambos separados por el paralelo 38. Pero esta separación duró poco, pues Corea del Norte y la Unión Soviética tenían otros planes. En ese mismo año y sin avisar, el norte invadió al sur, con aprobación directa desde Moscú, y gracias al armamento superior y lo mal preparado que estaban los surcoreanos, se tomó casi todo el territorio. Estados Unidos al ver esto tomó la decisión de mandar tropas a recuperar Corea. La ONU emitió el comunicado de ayuda a los países latinoamericanos, esperando por ejemplo la participación del ejército brasileño o demás, pero sorpresivamente ninguno respondió al llamado, a excepción de uno del que vamos a hablar, Colombia. A pesar de la inestabilidad política que vivía el país desde entonces, se tomó bajo la dirección de Laureano Gómez, el actual presidente de ese entonces, mandar apoyo. Como Colombia no poseía un batallón, el presidente tomó a 1.600 de sus mejores hombres y formó el primer batallón de infantería colombiana, el Batallón Colombia, dirigido por el teniente coronel Alberto Ruiz Novoa. Mientras en Corea, Estados Unidos había logrado recuperar gran parte del territorio, pero gracias a la inesperada incorporación del ejército chino a Norcorea, estos esfuerzos fueron en vanos, y finalmente en junio de 1951 el Batallón Colombia llegó a territorio surcoreano, y por primera vez en la historia el himno colombiano resonó por lo alto en tierra surcoreana. El batallón en primera instancia se dispuso a patrullar hasta que en octubre de ese mismo año se desarrolló la Operación Nomad, un asalto hacia las fuerzas chinas donde los colombianos mostraron su valía haciéndolas retroceder y ganándose la admiración de los demás. He combatido en 3 guerras, pensé que nada me faltaba por ver en el campo del heroísmo y la intrepidez humana, pero me faltaba ver combatir al batallón Colombia, dijo el mayor general Blackshear Bryan. En mayo de 1952 se desarrolló la Operación Climber para tomar la colina 400. Esto empezó un combate donde el batallón ganó, apoderándose del territorio y finalmente, después de otros conflictos donde se sufrieron varias bajas, se dio la última y definitiva confrontación, la Batalla de Monte Calvo. Esta era una operación para tomar el monte, ya que el que lograra tomar este le iba a dar una gran ventaja táctica frente al otro bando, pues dejaba ver todas las posiciones del enemigo. Esta batalla duró aproximadamente 10 meses en donde colombianos, estadounidenses y surcoreanos lucharon en un solo ejército para evitar que el ejército chino lograra apoderarse del territorio. La batalla fue cada vez más dura donde lo único que se podía hacer era aguantar en lo más posible. En un punto, debido a las grandes bajas y la falta de munición, los estadounidenses y surcoreanos tuvieron que abandonar y dejar el batallón colombiano aguantando como pudiera. Y aunque al principio el batallón lo tenía controlado, el ejército chino cada vez pegaba más fuerte y se acercaba poco a poco de trinchera en trinchera al territorio. El ejército estadounidense y surcoreano veía la batalla perdida, pero el batallón tomó las pocas municiones que le quedaban y siguió resistiendo y defendiendo su posición. El olor a sangre y pólvora invadía el aire. El batallón estaba recibiendo muchas bajas, pero por cada colombiano caído caían 10 del ejército chino. Los bombardeos chinos sucedían continuamente, día y noche, pero esto no hacía retroceder al batallón. El monte no era de nadie, el batallón lo tomó fugazmente, pero tuvo que retroceder debido a la ofensiva china. En el fragor del enfrentamiento, los que quedaron sin munición pelearon hasta con los puños, y gracias a la resistencia del batallón, la ONU pudo autorizar el bombardeo que terminó con las últimas escaramuzas. Ante el estancamiento, China y Corea del Norte pidieron negociar y se inició un diálogo que se repitió en los años siguientes hasta la firma del armisticio el 27 de julio de 1953. Habiendo dejado a su patria en lo más alto y siendo héroes de guerra, 163 soldados colombianos regresaron a su territorio en cajones marrones, cubiertos con la bandera tricolor y recibiendo los mayores honores. Los sobrevivientes del batallón fueron condecorados por el gobierno coreano y el estadounidense y regresaron a Colombia a contar su historia de vida. La ayuda brindada por Colombia fue tal que hoy en día existe un parque en Corea del Sur llamado Parque Colombia,
donde se conmemora a todos los colombianos que fueron a pelear en esta guerra y donde ondea en lo más alto la bandera de Colombia junto con la surcoreana, demostrando la amistad y admiración que estas dos naciones poseen entre sí. Gracias a esto, cada 25 de junio, el himno colombiano resuena en lo alto, en tierras surcoreanas, conmemorando a los veteranos de guerra colombianos que arriesgaron su vida y a los que la perdieron en son de la paz. Bonita historia, ¿verdad?